Hola, mi nombre es Jessica Albarrán Gómez, soy licenciada en Administración y actualmente estoy cursando el primer cuatrimestre de la Maestría en Educación. Hoy hablaremos sobre la educación en México en el siglo XX. Para iniciar, recordaremos que fue una época de expansión y de un proceso democrático que vivió la educación básica, gratuita y obligatoria para un mayor número de personas, incluyendo la secundaria. A principios del siglo XX, la falta de educación de la mayor parte de la población era uno de los principales problemas del país, porque las carencias educativas producían otros problemas que afectaban a la sociedad, como la desigualdad y poder obtener un trabajo con un buen sueldo. La importancia de este problema fue considerada en la Constitución de 1917. Pero no fue así sino hasta 1921 cuando se creó la SEP, la Secretaría de Educación Pública, que tuvo como misión organizar los recursos públicos para poder llevar la educación básica a todo el pueblo mexicano. Con estas y otras medidas comenzó a funcionar el sistema educativo nacional. Uno de los principales precursores de la educación en nuestro país fue José Vasconcelos, quien fue el primer secretario de Educación Pública, quien impulsó la alfabetización para reducir el analfabetismo, así como la creación de escuelas rurales y bibliotecas públicas para democratizar el acceso a la cultura. Si hablamos de educación, no podemos dejar a un lado a los maestros, que durante la época del siglo XX enseñaban de forma autoritaria y centralizada, usando principalmente la clase magistral. Esto quiere decir que es el método de echar la pizarra y la memorización con poca atención a las diferencias individuales de los alumnos. El maestro era la figura principal del conocimiento y en las comunidades pequeñas actuaba como un líder comunitario, involucrándose en muchos aspectos de la vida social. Otra de las características principales fue que se crearon importantes reformas educativas, la inclusión pedagógica activa y la ciencia, y un énfasis en un enfoque más centrado en los niños. En muchos países se inició la expansión de la educación, pero hubo un gran reto en cuanto a la inclusión de grupos marginados. En el año de 1930, bajo el lema de la educación socialista, se propuso convertir a la escuela junto con los ejidos colectivos en medio de la transformación social y del desarrollo económico del país. Con ello se decidió eliminar de la enseñanza los contenidos religiosos e impartir una educación científica con lo que los niños tomaran conciencia de que eran trabajadores de la patria y agentes del cambio social. A partir de acciones impulsadas principalmente por Jaime Torres Bodet, secretario de Educación en ese tiempo, se llevaron a cabo reformas para cambiar los planes de estudio de todos los niveles y se fundó así la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, el 12 de febrero de 1959. Fue así como se establecieron los libros de texto gratuito como los que ahora se dan actualmente en las escuelas cada año. Junto con la educación básica, la educación universitaria también vivió importantes cambios. A lo largo de la década de 1930 a 1970 se fundaron varias universidades públicas en diferentes estados de la República. En ellas se han formado profesionistas de diversas disciplinas que han contribuido con su trabajo al desarrollo económico-social del país. En nuestro país la educación es obligatoria desde que se promulgó el artículo 3 constitucional, que dice que la educación en México es laica, gratuita, obligatoria e inclusiva. Este artículo se ha encargado de garantizar el derecho a la educación. Como recordaremos, desde la época de la Reforma y durante la Revolución Mexicana, uno de los objetivos principales del Estado mexicano fue crear un proyecto educativo nacional orientado a disminuir las desigualdades sociales, dándoles a todas y todos el mismo acceso a la educación y los conocimientos que les ayude a ser libres, independientes y productivos.
Hoy en día la educación debe estar al alcance de todas las personas de todas las edades, así como ser inclusiva, es decir, no poner ningún tipo de barrera para nadie. Al contrario, utilizar todas las herramientas necesarias que nos brinden conocimientos y dar espacio para que se exprese la diversidad. Les agradezco muchísimo su atención y nos escucharemos muy pronto para seguir aprendiendo sobre el progreso de la educación en México.